Bueno, buenas noches a todos. Esta noche tenemos la presentación a cargo de la doctora Ángela Clemencia Pinzón como tutora principal de esta charla. Es un tema relacionado a algunos de los temas que hemos revisado anteriormente, en el cual o la doctora nos va a hablar un poquito de la anestesia segura y eficaz en la herniorragia inguinal laparoscópica en niños. Es la que está siendo más socorrida o se está con tendencia a convertirse en el gol estándar a corto plazo de la corrección de las hernias inguinales en niños. El título de la charla, como lo mencionaba, es Anestesia segura y eficaz en herniorragia inguinal laparoscópica en niños, los retos y los avances. La doctora Ángela Clemencia Pinzón es anestesióloga pediátrica eh, que trabaja con nosotros en la clínica infantil Club Noel en la ciudad y con una experiencia y un volumen importante de pacientes, que como nos va a mostrar en la siguiente charla. Doctora Ángela, nosotros le decimos más Clemencia. Bienvenida, muchas gracias por aceptar participar de estas charlas. La Universidad Javeriana, que estamos en crecimiento y que cada vez son más agradables. Buenas noches y Bueno, bienvenida. muchas gracias, doctor Dueñas. Gracias por la presentación. Entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, la idea sí es hoy hacer una revisión con respecto a la anestesia en esta patología tan frecuente en la población pediátrica. Eh, lo que vamos a hacer hoy básicamente es resolver ciertas preguntas que han sido muy importantes en nuestro desarrollo profesional. Entonces, teniendo como premisa que nuestro principal objetivo como anestesiólogos y cirujanos es la seguridad de nuestro paciente, y nuestro paciente es el niño, vamos a enfocarnos sobre todo en esa parte de la seguridad. Entonces, las preguntas que vamos a desarrollar hoy es básicamente en qué momento vamos a realizar la cirugía, principalmente en el neonato, que digamos que es el paciente como estrella de nuestra población. ¿Qué técnica utilizar en estos pacientes, la abierta o la paroscópica en cuanto a la técnica quirúrgica? En cuanto a la técnica anestésica, ¿cuál es la mejor para administrar en nuestros niños? ¿Cuál es el impacto de la anestesia en el neurodesarrollo? ¿Con qué dispositivo protegemos nuestra vía aérea y si usamos relajación o no? Listo, y básicamente, pues esto es en lo que nos vamos a enfocar en este tiempo. Y al final vamos a mostrar nuestra experiencia en la clínica infantil Club Noel en Cali, donde trabajamos nosotros como grupo quirúrgico. La corrección de la hernia inguinal, como lo decía bien el doctor Dueñas, es la cirugía electiva en población pediátrica más realizada a nivel mundial. O sea, hay datos incluso de que se pueden llegar hasta 20 millones de correcciones quirúrgicas de esta patología. Más o menos el 3 al 5% de los niños neonatos a término presentan hernias inguinales y esto se triplica con la prematurez en los niños, hasta el 15%. En Estados Unidos, los datos arrojados son cerca de 700.000 cirugías al año, de las cuales 40% son laparoscópicas y 60% son técnicas abiertas. En Europa los datos sí son más difíciles de encontrar porque cada país tiene su sistema de salud muy independiente y no hay una recolección global de datos. Entonces, es muy difícil encontrar un dato como el de Estados Unidos, pero definitivamente la técnica abierta en Europa sigue siendo el gold estándar. Hay estudios que muestran, sobre todo en Alemania, que la laparoscopia es cerca del 8,2% de la realizada y en España se acerca casi al 25% de las cirugías realizadas. Si va en aumento, obviamente, estos son datos aproximadamente hace 3 años. ¿Qué factores están asociados para desarrollar la hernia inguinal? Entonces, los niños, el sexo masculino, tiene mayor riesgo, cerca de un 87%, el nacimiento prematuro entre 9 y 20, el bajo peso al nacer y la ventilación mecánica. Como vemos, entonces, estos factores son las características de los niños que para todos nosotros son un reto, como son los neonatos.
Vamos a revisar algo muy rápido con respecto a la fisiología, los cambios fisiológicos que se desarrollan con el neumoperitoneo. Entonces, estos cambios van a estar determinados básicamente por dos puntos. Uno es la presión intraabdominal y lo otro son las posiciones intraquirúrgicas. Entonces, las presiones intraabdominales por debajo de 10 centímetros han demostrado que pues, los cambios son mínimos a nivel fisiológico, mientras que las presiones por encima de 15 centímetros de agua sí van a ser muy evidentes los cambios cardiorrespiratorios. Si a esto le asociamos que la posición más frecuente con la laparoscopia es el tren de Lemburg, pues esto va a hacer que se magnifiquen estos eventos fisiológicos, estos cambios fisiológicos. El CO2 es un gas muy fácilmente absorbible. En los niños la absorción de este CO2 es muy alta, es mayor que en el adulto porque la superficie peritoneal de los niños en relación a su tamaño pues es muchísimo mayor. Igual, la parte de la eliminación va a ser más prolongada en estos niños. O sea, los estudios muestran que incluso tiempo después de haber salido de quirófano, los niños siguen con niveles de CO2 muy elevados. En la parte hemodinámica, pues la poscarga y la resistencia vascular sistémica se van a ver elevadas, el gasto cardíaco pues va a verse comprometido con las elevaciones de las presiones. En los niños, principalmente los niños por debajo de los 2 años que todavía tienen un corazón inmaduro estructuralmente, donde su volumen sistólico va a ser un volumen fijo y donde su gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca, pues es un factor importante, sobre todo iniciando la insuflación del neumoperitoneo, porque al insuflar muy velozmente o solamente al introducir bruscamente los trócares, en estos niños sí puede presentarse una respuesta vagal importante que puede desencadenar bradicardia. Entonces, recordemos que los niños por debajo de esos 2 añitos todavía son básicamente parasimpáticos. Los shunts intracardíacos en los niños que tienen una predominancia alta, sobre todo en los neonatos, pues también se van a ver afectados con las presiones, sobre todo por encima de 15 centímetros. Los niños pueden tener inversiones de flujo y tener un mayor riesgo de embolías paradójicas. En cuanto a la parte respiratoria, pues ya el desplazamiento del diafragma desencadenado pues, por la elevación de la presión intraabdominal, esto asociado a que anatómicamente los órganos de los niños son muy grandes con respecto a la cavidad abdominal y ya hacen que ese desplazamiento sea evidente sin neumoperitoneo, asociándole a esto pues la capacidad residual funcional de estos nenes pues van a ser bien comprometida y van a tener mucho más riesgo de atelectasias y alteraciones de la ventilación perfusión, siendo los neonatos los más afectados porque van a tener mayor riesgo de hipoxemia. El niño, pues para mantener la normocapnia, un CO2 dentro de límites normales, debe aumentar casi hasta el 75% su volumen minuto. Entonces, eso hace que los niños tengan pues un mayor consumo de oxígeno y su sistema metabólico, todo se va a ver completamente comprometido. El niño va a tener más riesgo de neumotórax, no solo por las técnicas quirúrgicas que son un poco más complicadas en estos pacientes, no solo porque el CO2 va a ser un gas mucho más fácilmente absorbible, sino porque los hiatos, el de Morgagni y del Bosch-Dallek, van a permitir que el CO2 se difunda más rápido. Entonces, es una premisa importante en cuanto a la parte respiratoria. Ya el sistema renal, pues por el aumento de la presión intraabdominal, pues también se va a ver comprometido, pero esto es algo temporal. Una vez se desinsufla el neumoperitoneo, el gasto urinario, la función, la perfusión renal vuelve a su estado normal. El sistema neuroendocrino se va a ver afectado básicamente por el aumento del CO2, que hace que haya más liberación de catecolaminas y con un miocardio tan sensible a estas catecolaminas, el riesgo de arritmia cardíaca en los niños es mayor que en cualquier en otra población. Algo que definitivamente nos preocupa mucho a nosotros como anestesiólogos, que es el riesgo de regurgitación en estos pacientes,
pues la presión intraabdominal obviamente va a alterar la presión de cierre de esfínter esofágico y esto se va a ver, podemos tener mayor riesgo de regurgitación en estos niños. Y a nivel neurológico, la sumatoria de las presiones intraabdominales que se traducen a la presión intratorácica va a hacer que a nivel cerebral, pues obviamente también vayamos a tener compromiso. Este aumento de presiones y el aumento de del CO2, la hipercapnia, van a hacer que el flujo sanguíneo cerebral se aumente y como consecuencia podemos tener un aumento de la presión intracraneana. A esto le sumamos que a nivel medular también va a haber una afección por el compromiso de la vena cava. Va a haber disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo que hace pues que el volumen global cerebral se aumente y tengamos compromisos de las perfusiones cerebrales. Esto pues obviamente son con los cambios de presiones muy grandes, con cirugías muy prolongadas, que es donde se ha visto. Este es un estudio que realizan en Italia con pacientes entre 1 y 8 años y revisan cirugías laparoscópicas y abiertas y hacen la comparación de parámetros hemodinámicos. Ellos definen las presiones de insuflación de acuerdo al peso y hacen algo adicional de los parámetros hemodinámicos, que es medir la saturación venosa cerebral. Lo que encuentran en esta revisión es que los parámetros hemodinámicos como la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la saturación y el CO2 al final de la expiración no varían ni en la laparoscópica ni en la cirugía abierta. Los tiempos quirúrgicos son importantes. La laparoscopia tuvo un tiempo de 102 y la cirugía abierta 71 minutos. Y lo que encontraron en este estudio fue que la saturación venosa cerebral medida con el NIRS en la paroscopia sí se ve afectada desde el inicio de la anestesia y se mantiene durante los 5 momentos quirúrgicos que midieron ellos, diferente al grupo de cirugía abierta. Entonces, algo importante para tener en cuenta en nuestros pacientes. ¿En qué momento llevamos los niños a cirugía, especialmente el neonato? Entonces, les traje este metaanálisis, que es una revisión sistemática de niños prematuros, 1.761 niños que fueron llevados a cirugía en 2 tiempos. Entonces, los aleatorizaron llevándolos a cirugía una vez hecho el diagnóstico y el otro grupo lo llevaron a cirugía al salir de la unidad de cuidado intensivo. ¿Y qué encontraron? Definitivamente que hay menos complicaciones cuando se operan tardíamente los niños, los neonatos, antes de salir a la UCI. El riesgo de recurrencia de hernia, de reintervenciones, de complicaciones quirúrgicas como infecciones, el encarcelamiento de estas hernias y de las complicaciones respiratorias son muchísimo menores cuando operamos los niños tardíamente, o sea, ya saliendo de la unidad de cuidado intensivo o de la zona hospitalaria. Este es un estudio que realizan en Canadá. Aquí ya miran niños mayores, pues son niños menores de 2 años y lo que están midiendo es el riesgo de encarcelamiento de la hernia inguinal una vez se hace el diagnóstico. Entonces, recogieron 1.065 niños, les hicieron el diagnóstico de hernia inguinal y los siguieron mientras el tiempo de espera de cirugía, entre 17 y 77 días. Lo que encontraron fue que 128 pacientes de estos, que equivalen a un 11.8%, acudieron a urgencias dentro del lapso de 15 a 30 días de hecho el diagnóstico y de estos el 23.8% estaban encarcelados. Las variables, los factores más frecuentes en estos pacientes que consultaron a urgencias fueron niños menores de 1 año y de sexo femenino, lo que hace que el estudio concluya que en menores de 1 año el riesgo de encarcelamiento es el doble a los 14 días de diagnóstico. Estas son las guías europeas
que realizó la Asociación de Cirugía Pediátrica de Europa para herniorrafia inguinal. Las publicaron en el 2022 y ellos evaluaron niños de 0 a 18 años, incluidos los prematuros. Entonces, ¿qué encontraron? Que las reparaciones por laparoscópica son más beneficiosas para los niños que tenían hernia inguinal bilateral. En menores de 3 años, ellos dicen que el riesgo-beneficio en cuanto a complicaciones anestésicas van a depender de si escogemos cirugía laparoscópica o no. Para los bebés prematuros y los neonatos, ellos encontraron que la anestesia regional va a ser un gran beneficio para estos niños y llevar los niños a cirugías tardías, o sea, a cirugías ya al punto de salir de la unidad neonatal, es también un gran beneficio. No hay superioridad definitiva en ninguna conclusión, no hay una evidencia fuerte, fue tal vez más bien moderada a baja en estas guías clínicas, pero algo importante sí es la recomendación que hacen ellos con respecto al procedimiento quirúrgico, es que los pacientes sí se van a beneficiar cuando nosotros contamos con las instalaciones, los recursos y la experiencia del grupo quirúrgico involucrado. Sí les va muchísimo mejor cuando se cumplen estas tres normas. Bueno, ahora nos vamos en cuanto a la parte anestésica. ¿Qué técnica anestésica vamos a darle a los niños? ¿Qué dice la literatura? Entonces, nosotros como anestesiólogo tenemos dos opciones. Uno, darles anestesia general, que es la técnica más antigua, u otro es la técnica regional, que tenemos dos variables, la espinal, que es la inyección al espacio subaracnoideo, donde encontramos líquido cefalorraquídeo, o la caudal donde llegamos al espacio peridural. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? Esta es una revisión que hacen en Alemania con 230 pacientes, todos pretérminos, y lo que quieren mirar es si realmente la anestesia espinal les da un beneficio a los niños pretérminos llevados a etnorrafia inguinal. Entonces, ¿qué concluyen? La anestesia espinal definitivamente sí les ayuda más, disminuye la apnea y la bradicardia comparado con los niños que terminaron recibiendo anestesia general por fallas técnicas en la espinal, que fueron niños que entraron más a la UCI por apnea posoperatoria y bradicardia. Este fue un grupo de 200 pacientes, 230 pacientes grandes con un promedio quirúrgico de tiempo de 37 minutos. Acá en este metaanálisis que recogen niños, que recogen neonatos por encima de las 37 semanas, lo que comparan es la anestesia general y la espinal para herniorrafias inguinales. Lo midieron, entonces, pues, recibieron anestesia general 286 pacientes, la espinal 226, fue un total de 512 pacientes revisados y las variables que midieron fueron la apnea posoperatoria, requerimientos de ventilación mecánica, bradicardia y tiempo quirúrgico. Lo que encontraron en este estudio es que los episodios de apnea y bradicardia favorecen la anestesia espinal, perdón, la anestesia espinal, se ven menos eventos de apnea posoperatoria y bradicardia en este tipo de pacientes. Este estudio me llamó mucho la atención porque este sí ya es con laparoscopia. Eh, Estos investigadores hicieron una serie de casos en Canadá donde tomaron niños pretérminos, la mayoría son pretérminos de número de 18 niños en un total de 20, la mayoría hombres, como dicen las estadísticas. Los llevaron a cirugía tardíamente, entre 41 y 47 semanas, con pesos entre 4 y 5 kilogramos. ¿Ellos qué hicieron? Les dieron anestesia caudal más endovenosa con cualquiera de los tres medicamentos y les dieron suplencia de oxígeno con cánula nasal. De estos pacientes que fueron llevados a laparoscopia con esta anestesia, 2 pacientes tuvieron apnea
Y la conclusión del estudio es que evitar la anestesia general reduce complicaciones perioperatorias, le favorece la anestesia regional, como hemos visto en los otros grupos. Este es un estudio también de caudal y epidural en niños más grandes, en niños de 10 meses, promedio 9 kilos aproximadamente, también llevados a cirugías laparoscópicas infraumbilicales, principalmente orquidopesias, hicieron diagnósticas. Fueron 20 pacientes, a estos niños les hicieron la laparoscopia con 3 puertos. Ningún niño tuvo manipulación de la vía aérea, solamente con la anestesia caudal, que fue para 18 pacientes, o epidural lumbar para 3 pacientes. Los tiempos quirúrgicos fueron entre 39 minutos aproximadamente, la duración del neumoperitoneo fue 19 minutos y las presiones que manejaron pico fueron de 8 centímetros de agua. Entonces, no tuvieron ningún inconveniente con este tipo de anestesias y por el contrario, en el posoperatorio, ninguno de los niños tuvo requerimientos adicionales de analgesia. Fue suficiente la anestesia caudal o epidural que les administraron. El estudio de Cochrane, donde evalúa tanto la espinal, la epidural y la caudal con respecto a los pacientes llevados a herniorrafia inguinal, nos informa, ellos recolectaron 413 pacientes, todos fueron entre 28 y 37 semanas. La característica fue que también los llevaron tardíamente por encima de las 60 semanas postconcepcionales y encontraron que no hubo diferencia significativa con ninguna de las 3 anestesias con respecto a la apnea, la bradicardia, desaturación, requerimientos de soporte ventilatorio posoperatorio, pero sí hubo una gran diferencia en la disminución de la apnea posoperatoria con anestesia regional sin sedantes, ni pre ni intraquirúrgicamente. Eso fue una reducción hasta el 47%, que es una evidencia moderada, y dieron un número necesario a tratar de 4, donde por 4 niños anestesiados con anestesia regional evitábamos una apnea posoperatoria en este grupo de pacientes. Bueno, algo que definitivamente para todos, tanto cirujanos como anestesiólogos, nos importa es los efectos en el neurodesarrollo de estos pacienticos. Entonces, en cuanto a la parte anestésica, hay muchísimo énfasis en esto en los últimos años. Muchas partes se han dedicado a hacer estudios. Uno de estos es el estudio PANDA que hacen en Europa, también en la Asociación de Cirugía Pediátrica. Lo que hacen ellos allá, lo que hicieron ellos allá fue que tomaron hermanos, grupos de hermanos, tomaron pares, 105 pares de hermanos, todos menores de 3 años, evaluaron estos niños hacia los 8, 15 años, les midieron el coeficiente intelectual, su comportamiento y el aprendizaje. No encontraron diferencias significativas en la función cognitiva entre los niños expuestos y sus hermanos. Ellos miraron hermanos para disminuir, digamos, el efecto genético, los efectos ambientales que pueden modificar de alguna forma los resultados. La conclusión del estudio PANDA, que fue publicado en el 2022, dice que la exposición única a anestesia en la infancia no mostró un impacto claro en el neurodesarrollo. El estudio MASC es un estudio que realiza la Clínica Mayo, que publica sus resultados en el 2020. Mira 994 pacientes, todos también menores de 3 años, y ellos los evalúan en 2 tiempos, a los 8 y 12 años y a los 15 y 20 años. Miden igual el coeficiente intelectual, el comportamiento, pero ellos sí toman información adicional de los papás para saber resultados. Entonces, ¿qué encontraron en este grupo de pacientes? Con una sola anestesia no encontraron cambios en el coeficiente intelectual de ninguno de los pacientes incluidos en el estudio, pero los papás sí reportaban alteraciones de la memoria y el comportamiento de estos niños. Con 2 anestesias o más, lo que se encontró es que había una alteración en la motricidad fina y en el procesamiento de la información.
los padres reportaban dificultades en el aprendizaje y en el comportamiento. Entonces, la conclusión del estudio más es que una exposición única a anestesia general en la infancia no parece asociarse con efectos adversos significativos en el desarrollo cognitivo, pero necesitamos más investigación para posibles implicaciones en las exposiciones múltiples a anestesia. El doctor Davidson es un anestesiólogo, pediatra australiano que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a hacer el estudio de los efectos anestésicos en el neurodesarrollo de sus pacientes. Entonces, el doctor Davidson hace dos publicaciones, una en el 18 y una en el 2020, donde revisa y recoge datos importantes de todos estos grandes estudios y los divide en tres secciones. Entonces, uno es los estudios en animales, las afectaciones que se le achacan pues a la anestesia. Es en base a estos estudios. Los estudios se realizaron en roedores y monos, principalmente en su etapa fetal. Ellos fueron expuestos y a anestesia y encontraron pues neurotoxicidad, incluida apoptosis en el cerebro después del contacto con los anestésicos. El doctor Davidson dice que es muy difícil trasladar los hallazgos humanos a la población humana de estos resultados animales, que es un desafío grande porque las diferencias en la fisiología, en la duración de la exposición y los factores ambientales son muy grandes con respecto a esas dos poblaciones. En cuanto a los estudios observacionales en humanos, en Australia hay dos grandes bases de datos, como es la ALSPAC y la RAIN, donde toman niños desde su edad gestacional. La ALSPAC tiene datos de 15.000 nacimientos, RAIN de 2.900. Y el doctor Davidson tomó todos esos datos y los relacionó con las exposiciones a anestesia. No encontró ningún vínculo definitivo entre la exposición a la anestesia y los déficits en la inteligencia o en el rendimiento académico de los niños ni en la memoria, pero habían unos subconjuntos de estudios que sí evidenciaron alteraciones en el comportamiento, las habilidades motoras, pero fueron principalmente niños que fueron expuestos a episodios anestésicos prolongados o múltiples. O sea, igual, seguimos como con las mismas conclusiones de los dos otros estudios, una sola anestesia todavía es lo único que se demuestra que no hace afectación en el neurodesarrollo de los niños. El estudio GAS es un estudio multicéntrico que miraron la anestesia general y la espinal en pacientes llevados a procedimientos quirúrgicos o con exposiciones anestésicas. Estos fueron niños mayores de 1 a 6 años, recogieron 700 pacientes y lo hicieron en diversas zonas del mundo, en Europa, Australia y Norteamérica. Lo que terminó por concluir este estudio GAS es que no hay ninguna diferencia significativa en el cociente intelectual entre darle anestesia general o anestesia espinal a los niños entre el 1 y 6 años de edad. Ahora vamos a ver la parte de los dispositivos que utilizamos en anestesia para los niños que van a ser llevados a laparoscopias. Básicamente nosotros contamos con todas estas herramientas, las máscaras laringeas que según sus desarrollos tienen diferentes usos, la máscara laringea clásica, la máscara Supreme y la Prosil, que tienen adicionalmente un tubo para descompresión del estómago, que son las más usadas en los estudios para la paroscopia, definitivamente. El tubo orotraqueal y la máscara facial, que muy seguramente todos tenemos relación con estos. Entonces, este es un estudio donde se utiliza la técnica quirúrgica
que nombraba el doctor Dueñas al principio, como es la técnica percutánea, que es la de mayor auge en este momento a nivel mundial. Hay muchos estudios relacionados con esta técnica quirúrgica porque es una técnica de corta duración y sin cambios de posiciones, que es algo importante para nosotros como anestesiólogos. Entonces, este estudio recogen 180 pacientes, todos asa 1, asa 2, o sea, pacientes sanos, los dividen en 4 grupos de acuerdo a edades y de acuerdo al dispositivo que les colocaron. Este es un estudio que colocan una máscara laringe clásica, la que no tiene evacuación de la contenido gástrico ni nada. Manejan presiones intraabdominales de 6 a 10 centímetros. ¿Y qué encontraron en esta técnica quirúrgica y en estos métodos anestésicos? Entonces, que las presiones de vía aérea y CO2 al final de la expiración fueron menores con esta máscara laringe. La frecuencia cardíaca se mantuvo elevada durante todo el procedimiento con la máscara laringe diferente al tubo orotraqueal, principalmente en los niños pequeños, entre 0 y 2 años, que fue un subgrupo de este estudio. Los niños mayores de 2 a 12 años no hubo diferencia significativa en relación al tubo o la máscara laringe con esta técnica quirúrgica. Sí se encontraron más complicaciones respiratorias con tubo orotraqueal, como la tos, laringoespasmo, broncoespasmo, disfonía, pero en este estudio, en esta totalidad de pacientes, no fue realmente significativa con respecto a la máscara laringe. Midieron también satisfacción de cirujanos, estuvieron de acuerdo, no hubo nada diferente, ellos no tuvieron inconveniente con ninguna de los dos dispositivos. Pero importante, este estudio fue hecho para esta técnica que, como les decía, no tiene cambios de posición ni tiempos quirúrgicos prolongados, es realmente una técnica quirúrgica muy rápida. Pues esta es la tabla de nuestro estudio anterior. Esta es otro estudio que realizan en 135 pacientes, principalmente niños con edades promedios de 4 años, también con la técnica PIRS, que es la percutánea. Aquí también utilizan máscaras laringes de primera generación. Y lo que encontraron fue que el tiempo quirúrgico con una máscara laringe comparado con el tubo orotraqueal para este procedimiento quirúrgico fue menor en todos los 135 pacientes. En cuanto a las complicaciones respiratorias, principalmente el laringoespasmo y desaturación y la tos fueron presentes con el tubo orotraqueal, encontrando incluso como broncoespasmo, aspiración y tos, ningún paciente presentó con máscara laringe. Vamos a ver la parte de los relajantes musculares. Las laparoscopias hasta ahora, una de las indicaciones para nosotros como anestesiólogos y para que el cirujano tuviera un campo quirúrgico adecuado para su procedimiento era usar relajación neuromuscular en estas técnicas quirúrgicas, tanto en niños como en adultos. Pero los relajantes musculares definitivamente son los medicamentos que desencadenan más alergias en todas las poblaciones. A esto se le debe asociar que cuando tenemos relajaciones residuales al final de los procedimientos quirúrgicos, por alguna razón, tenemos nosotros que utilizar medicamentos de reversión que obviamente, como todos, tienen también efectos secundarios. Entonces, una premisa importante para nosotros en este campo de pediatría es si usamos o no relajantes en esta patología. Este estudio que publican en Journal de Cirugía Pediátrica en el 2017 recogen 80 pacientes entre 0 y 12 años, descartan los niños por mayores de 30 kilos. Y hacen 4 grupos, entonces miran la máscara laringe, que utilizan la máscara Prosil, tubo orotraqueal, y a cada grupo del dispositivo le colocan o no relajantes neuromusculares.
El relajante más usado es el rocuronio, es el que más utilizamos a nivel mundial. La insuflación abdominal en estos pacientes no fue mayor de 8 centímetros de agua y lo que encontraron fue que hubo un menor tiempo quirúrgico con la máscara laríngea sin relajación comparado con los otros tres grupos del estudio. La presión intraabdominal no cambió, no fue significativa en ninguno de los grupos. Las complicaciones respiratorias fueron mayores definitivamente con el tubo orotraqueal y relajante neuromuscular, siendo la tos la más frecuente. Y la disfonía, que es otra de las variables que miden casi en todos los estudios, en este no tuvo diferencias significativas. Este es otro estudio europeo donde miran 40 niños entre 1 y 12 años. También utilizan el rocuronio como relajación únicamente para el tubo orotraqueal y la anestesia para la máscara laríngea, que es la comparación que van a hacer para cirugías laparoscopias de hernias inguinales. Utilizan una técnica balanceada con ceborán y fentanil. ¿Qué encontraron en este estudio? Pues que los tiempos anestésicos y de recuperación en máscara laríngea fueron menores comparados como el del tubo orotraqueal, como podemos ver acá, fueron relativamente muy notorios. Y las complicaciones respiratorias fueron mayores en el tubo orotraqueal, mientras que en el grupo de máscara laríngea solamente se encontraron 3 complicaciones dadas por laringoespasmo y tos. En el grupo de tubo orotraqueal se presentaron 13 complicaciones. Los parámetros hemodinámicos no tuvieron variaciones significativas en ninguno de los dos grupos y la satisfacción con respecto a la visión que tuvo el cirujano fue igual en ambos. Para ambas técnicas, el cirujano tuvo una visión satisfactoria, o sea, el cirujano a veces no se da cuenta si colocamos o no, básicamente con esto. Este estudio lo encontré y me pareció bueno traerlo porque es un estudio de Latinoamérica, estudios con 2 cirujanos muy conocidos por ustedes de Argentina y de Brasil. Ellos muestran, esto es una publicación del 2005, ya hace 19 años, y ellos empezaron a hacer laparoscopia en niños muy pequeñitos, el doctor Esteves y el doctor Martínez Ferro, para cirugía de atresia biliar y de quiste de colédoco. Entonces, esto es una técnica ya usada en niños muy pequeñitos y vieron que una de las respuestas fue que tuvieron una alimentación mucho más rápida, las complicaciones fueron menores en los posoperatorios, las edades, por ejemplo, del Kasai en la laparoscopia, los tiempos de trasplante se redujeron muchísimo. Entonces, es un estudio que me pareció bonito traerlo. Y este es un estudio que hacen en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, con neonatos de muy bajo peso. Sí toman niños por debajo o sea, el niño más pesado tenía 1,6 kilogramos. Fueron neonatos que los llevaron a cirugía entre 5 y 42 días de nacido, todos por debajo de 30 semanas de nacimiento. Y los llevaron básicamente para hacer laparoscopia diagnóstica en sospecha de enterocolitis necrotizante. Y lo que encontraron es que los niños que solamente necesitaron lavados eh, para este procedimiento, un lavado fue el diagnóstico, hicieron diagnóstico, no requirieron laparotomías adicionales ni nada, les fue muy bien, salieron muy rápido de su proceso quirúrgico con esto, de su proceso infeccioso. Los niños que requirieron después de la laparoscopia, laparotomías, les hicieron mini laparotomías porque podían ubicar exactamente dónde estaba la lesión. Entonces, niños muy pequeñitos, la laparoscopia también
es una opción especial, y este es un estudio del 2011. Bueno, entonces nosotros en Clínica Club Noel, en Cali, ya llevamos casi 11 años como grupo quirúrgico. Somos los mismos cirujanos y los mismos anestesiólogos, entonces hemos logrado tener un ambiente quirúrgico y una experiencia maravillosa durante todo este tiempo. Y así como ha crecido la institución, nosotros como profesionales también lo hemos podido hacer porque hemos podido ganar mucha experiencia durante todo este tiempo. Entonces, en cuanto a las herniorafias inguinales laparoscopias, creo, y el doctor Dueñas me corregirá, creo que nosotros llevamos haciendo laparoscopia en Club Noel más de 8 años. Les traigo aquí lo que hemos hecho en cuanto a herniorrafia inguinal por laparoscopia en los últimos 4 años. Nosotros en estos 4 años tenemos 889 laparoscopias de hernia inguinal. No hay discriminación de bilateralidad o que sean unilaterales, todas fueron incluidas. Empezamos en el 2021 con 147 y ya ahorita en el 2024 llevamos 289 hasta octubre. Nosotros en el 2021 teníamos, realizábamos estas cirugías en un 14% por urgencias. Ya ahora, en el 2024, nuestras urgencias de estas hernias se han reducido notoriamente, muy seguramente porque la oportunidad quirúrgica ha sido mucho mejor para nuestros pacientes. Tenemos tiempos quirúrgicos mucho más rápidos y nuestro recambio en salas, pues es un recambio muy bueno para poder realizar procedimientos, varios procedimientos en la mañana de cirugías laparoscópicas. Los pacientes que ingresan a Club Noel son niños mayores de 30 días de nacido, independiente de la edad posconcepcional. Entonces, no tenemos niños neonatos porque nosotros no tenemos unidad neonatal, básicamente por eso. Para nuestra técnica anestésica en Club Noel, lo que hacemos es técnica anestésica general en el 100% de nuestras laparoscópicas. La proporción de pacientes en edades es que hacemos un 12% son menores de 1 año, y nuestra edad promedio de laparoscopia son de 2 a 8 años. Ese es el punto máximo de laparoscopias. En cuanto a nuestra técnica anestésica, somos 17 anestesiólogos. La mayoría, o sea, no tenemos una predominancia de la máscara laringea ni del tubo orotraqueal. Creo que es muy parecida al uso de los dos dispositivos, pero el 77% de nuestras cirugías, sobre todo en los últimos años cuando se ha instaurado la técnica percutánea, el 77% de nuestras cirugías no utilizamos relajantes neuromusculares para estos procedimientos. Hay 7 cirujanos pediatras, de los cuales 2 no hacen laparoscopia. Entonces, nosotros todavía hacemos cirugía abierta para herniorrafia inguinal, porque igual, pues no somos solo laparoscopia, seguimos haciendo, sí, en una menor proporción, obviamente. La mayoría de nuestros cirujanos hacen laparoscopia y en este momento es nuestro mayor número de cirugías. En cuanto al manejo anestésico, en el manejo analgésico de estos pacientes, lo que hacemos normalmente en la técnica percutánea es que el cirujano hace infiltración de los puertos, y nosotros hacemos analgesia multimodal en un 80%. Aproximadamente el 20% de nuestros pacientes llevan bloqueos TAP para esta cirugía, y hacemos bloqueos caudales cuando la laparoscopia de hernia inguinal va con cirugías adicionales como la circuncisión. Como les digo, los tiempos quirúrgicos de esta técnica anestésica pues son entre 15 y 45 minutos. Y en el 2024, en cuanto a la parte anestésica, todos nuestros pacientes salieron para la casa y
no hemos tenido ninguna complicación anestésica que haya requerido hospitalizaciones posteriores a su cirugía. Entonces, pues esta es la revisión que logramos hacer. Queríamos mostrarles un poco de lo que hacemos nosotros en Columnoel. Todavía nosotros como en la parte anestésica no hemos tenido estudios, o sea, estos son datos estadísticos muy globales de nuestra parte quirúrgica, pero creo que estamos muy satisfechos todos con el progreso que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Pinzón. Excelente charla. Yo siempre he dicho que cualquier charla que además vincule estadística propia tiene un valor altísimo. Esta charla, pues como le decíamos, fue motivada por algunas dudas que hay sobre la anestesia todavía en pacientes laparoscópicos, que creo que se ha ido despejando en esta charla. Una revisión bibliográfica muy buena y una muestra de nuestra estadística que hasta a mí me sorprende. Creo que siendo un hospital escuela inclusive tenemos unos tiempos quirúrgicos muy agradables, muy aceptables. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de la mano de los anestesiólogos de ir creciendo en este procedimiento y de difundirlo al resto del país con la enseñanza que hacemos. Creo que el objetivo de esta charla inicial fue eso, demostrar que es un procedimiento que no se debe ver menospreciado o tomarlo con temor porque la anestesia podría generar un inconveniente que, como nos dice la doctora, pues no es que no los existan, pero que son conocidos. Entonces, doctora Pinzón, muchísimas gracias. No esperaba menos de la charla. Sí quiero hacer honor a algo. Tuve que hacer la presentación porque le corresponde a Juan Carlos Jr. así de rápido. También venía en el tráfico y omitir su currículum, pues para mí es una grosería. La doctora Clemencia Pinzón es anestesióloga de la Javeriana de Bogotá, del programa de anestesiología pediátrica del SCARE, con un máster en anestesia pediátrica en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Además es profesora orgullosamente del programa de anestesiología de la Javeriana de Cali y de la Clínica Infantil Club Noel, y yo le agregaría que es profesora también del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana, porque estamos todos en el Club Noel. Vamos a abrir el foro de comentarios y de preguntas. Creo que hay muchos residentes de cirugía pediátrica y también nuestros, como también colegas. Entonces, Adri, si tú estás viendo manos levantadas o algo para empezar a hablar de esto. Yo quería, mientras se levantan las manos, mencionar que la técnica también del PIRS ha ido siendo depurada por nosotros para disminuir los tiempos quirúrgicos y que las recidivas son cada vez menores, por debajo del 1%, y que los volúmenes que estamos teniendo, cuando uno ve trabajos, doctora Pinzón, por eso la invitaba yo esta mañana, que hay que publicar y hay que llevar esos trabajos de anestesia a los congresos, porque los volúmenes que usted nos mostró comparados con los trabajos que nos presentó, se está demorando en hacer un trabajo de esto. Adri, ¿ves algo por ahí? Sí, doctor, buenas noches. Primero quiero agradecer a la doctora por la participación, realmente una revisión muy completa que nos llena a nosotros de argumentos para seguir defendiendo y avanzando en la técnica laparoscópica que, como dice el doctor Dueñas, se ha ido depurando cada vez más, y pues una casuística espectacular para nosotros como residentes, siendo el Club Nobel uno de nuestros principales sitios de formación. Veo una mano levantada. Adelante, doctor Luis Rossi. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Luis Ernesto Rossi, soy anestesiólogo pediatra, formado en México, trabajo actualmente en el Hospital HV. Quería felicitarla por la charla, estuvo muy buena información. Quería hacer una consulta sobre algunas recomendaciones sobre este tipo de procedimiento de paciente cardiópata. Mira, nosotros en Club Noel no hacemos cardiopatías, niños con cardiopatías sin corrección. Entonces, hacemos cardiopatías corregidas.
pero es en un mínimo número, realmente. Como te decía, neonatos no hacemos porque no tenemos unidad neonatal y pues lo que hablábamos de los cambios fisiológicos son muy predominantes más en estos niños. Pero las cardiopatías, o sea, la indicación o las contraindicaciones de la laparoscopia independiente del procedimiento que se vaya a realizar, tanto en adultos como niños, es eso, ¿no? Si tenemos una cardiopatía descompensada, si tenemos pacientes con enfermedades neurológicas que estén desencadenando una hipertensión endocraniana, pues son pacientes que no van a ser candidatos para llevar a una laparoscopia. Entonces, no sé si hay algún anestesiólogo cardiovascular por acá presente, pero pensaría que no es el candidato ideal a menos que tenga cardiopatías resueltas y se encuentren compensados estos pacientes candidatos a llevar a cirugías laparoscópicas, pero de corto tiempo, pensaría yo que sería un ideal, que es lo que se está tratando de hacer ahora, de disminuir tiempos quirúrgicos, de disminuir respuestas hemodinámicas elevadas, respuestas metabólicas con elevaciones, respuestas con elevaciones de cortisol y todo esto que desencadena alteraciones asociadas a las incisiones quirúrgicas. Entonces, la laparoscopia ha sido el boom, no es una cirugía reciente, esto tiene casi un siglo desde la primera vez que hicieron una laparoscopia y ha venido en aumento desde los 70 para acá. Eh, entonces, pues pensaría que el cardiópata es un paciente que dependiendo de su estado hemodinámico actual sería o no candidato para hacer la laparoscopia. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar en las dos instituciones, uno en el HV y el doctor Rossi en HV sí le toca darnos prematuros y recién nacidos por la paroscopia de inicio o por la paroscopia completa. Para las hernias inguinales también las hacemos con él, así que me da gusto que esté en la charla. Gracias, doctor. Ahí estamos. Yo le doy mi opinión sobre los pacientes cardiópatas. Bueno, Ok. en mi formación como anestesiólogo pediatra, nosotros sí los metíamos pacientes para cirugía cardíaca y para cirugía no cardíaca. Sí las hacíamos por vía laparoscópica, hablando de laparoscopía en general, con flujos bajos, iniciando con insuflación lenta, y dependiendo de qué tan descompensado esté, pero no es una contraindicación absoluta, decir, no, definitivamente no lo vamos a hacer, no, es viendo la hemodinámica y qué tan inestable está el paciente en el momento. Y bueno, y de qué cardiopatía estamos hablando, ¿no? No, claro, claro, claro. Y ya, Muchas esa gracias. era. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario en el público? ¿Alguno de los profesores, Carlos, el doctor Pedro, quiere hacer algún comentario? Muchas gracias, buenas noches. Doctora Pinzón, usted como siempre, pues con toda su sapiencia, con toda su experiencia. Yo creo que yo me uno a los comentarios del doctor Dueñas, es que fíjese que con el volumen que están manejando ustedes allá en el Club Nobel, me parece que es muy importante dar a conocer a la comunidad académica, tanto de cirugía pediátrica como de anestesiología pediátrica, todos los avances y la experiencia que han tenido ustedes, los aciertos y los desaciertos que Doctor, se cerró su micrófono. Perdón, no sé en qué momento se cerró mi micrófono, pero me refería yo que es muy importante mostrar toda la estadística que se han tenido durante los últimos años, ustedes con esa experiencia tan grande y poder demostrar que las cosas se pueden hacer con un margen de seguridad supremamente alto y evitar la satanización que a veces se ha
colocado en algunos artículos internacionales que se han presentado con relación a la anestesia, sobre todo en niños muy pequeñitos, que tienen efectos supremamente grandes en la parte cognitiva más adelante, pero que yo creo que con lo que ustedes están aportando, pues obviamente teniendo indicaciones muy precisas, no haciendo cirugías innecesarias que eventualmente no se requieren, pero el trabajo en equipo entre el grupo de cirugía pediátrica y anestesiología pediátrica es el que nos garantiza que eso se pueda cumplir. Nadie va a operar un hidrocele por debajo del año de edad si obviamente no tiene un componente de saco horniario evidente y grande que pueda implicar una complicación como un encarcelamiento o una estrangulación. De tal manera de que, pues me uno a los buenos comentarios, doctora, hay que mostrar esa experiencia. En Cali tenemos un volumen supremamente importante en las diferentes instituciones, pero por supuesto ustedes y el HV llevan el mayor porcentaje, así que yo creo que incluso podemos unir estadísticas de las diferentes instituciones y poder aportar algo a la comunidad académica pediátrica quirúrgica. Muchas gracias, doctora, nuevamente por esa conferencia y por esos aportes que nos hacen en el conocimiento. Muchas gracias. No, doctora, usted. Bueno, sí, yo también creo que es importante que empecemos todos a mostrar lo que hacemos en Colombia porque somos un buen punto de referencia. O sea, eh, aquí en Cali estamos haciendo cosas muy, muy grandes, muy importantes. Nosotros, cuando empezamos a revisar esto con respecto a esta charla, la estadística que tenemos en Club Nobel en los últimos años, pues no solamente con la radiografía inguinal, hemos hecho procedimientos de cirugías mayores con los cirujanos pediatras que pues muy bien valen la pena mostrar. Y como les digo, lo que hemos logrado hacer como grupo médico quirúrgico, que es lograr una experiencia en conjunto, pues se está demostrando con los resultados. También, pues una de las premisas importantes para el éxito de la cirugía pediátrica, pues es contar en un sitio que tenga todas las condiciones para los niños. Y en el transcurso de estos años, Club Noel ha tratado de dar un aporte grandísimo, no solo al sur de Colombia, sino a todo Colombia, porque nosotros recibimos niños de muchos lados de todo Colombia. Entonces, creo que sí, vale la pena, hay que seguir impulsando el ingreso de residentes, el ingreso de estudiantes a nuestra zona quirúrgica, pues ha sido de un valor increíble y creo que debemos aprovechar todas estas situaciones. Adri, el doctor Melo levantó la mano. Carlos, adelante. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me disculpa, me estoy manejando. Quisiera comentar algo puntual. Gracias, doctor Pinzón, por la excelente presentación y revisión del tema tan importante. Pienso que, como dijo el doctor Villamizar, los ciudadanos pediatras hemos avanzado junto con los anestesiólogos pediatras. De hecho, lo muestra en su revisión estadística de la hernia inguinal. Yo que trabajo en una clínica de cuarto nivel, en el cual se opera cardiopatías de ese tipo, incluso por la paroscopia, niños de todas las edades, incluso prematuros. Hemos visto que los avances han sido muy, muy gratos y satisfactorios, en el cual todos hemos aprendido. Pero es importante que el cirujano como tal controle lo que tiene que controlar, que es su manejo operatorio y las presiones intraabdominales del paciente. Pues que a veces el cirujano se desvía del camino y muchas veces esas presiones intraabdominales muy elevadas pueden perjudicar al niño. Y ahí lo que perjudica al niño es el flujo. Flujos altos, la verdad que son muy nocivos para el bebé, para el recién nacido sobre todo. Por eso el flujo debe ser flujos muy bajos, no usar flujos muy altos como sucedería en adultos o niños mayores. Ahora, la presión como tal también influye, pero para mí lo más importante es el flujo que usted usa como para instilar ese aire a la cavidad abdominal. Y eso hay que tenerlo muy claro porque flujos rápidos y altos son muy dañinos para el bebé. Doctora Pinzón, muchas gracias por su atención y quisiera verla pronto en otras lecturas. Muchas gracias. Eso era Por todo. supuesto, gracias.
Bueno, siendo las 8:06, no tenemos más manos levantadas. Nuevamente el agradecimiento a la doctora Pinzón por esa excelente charla, por poner en la palestra y en conocimiento de nuestros colegas y sus residentes y nuestros residentes que, como decía el doctor Villamizar, no satanizar la cirugía laparoscópica a ninguna edad. Nosotros, creo que Carlos, Pedro, hemos crecido con la laparoscopia. Yo tengo 23 años de cirujano laparoscopista. O sea, esto no es nuevo y lo que hemos ido es adaptándonos a los tiempos. También invitar a nuestros residentes, tanto a los suyos, doctora, como a los nuestros, a que esto es un trabajo en equipo y que parte del crecimiento que nosotros, parte no, muchísimo el crecimiento que hemos tenido nosotros es de la mano de los anestesiólogos porque podemos conversar. La doctora me dice, la presión no me está dando, dale, puedes con una más baja, puedes con una más alta. Yo le digo lo mismo, doctora, no tengo cavidad, puedo un poquito más. Y en ese juego de poder ser compañeros de trabajo y amigos, que a veces es tan difícil, hemos crecido, creo que más rápido. Entonces, invitar a los residentes que están en formación, nuestros. Nosotros le hemos dado tanto la importancia al programa de cirugía pediátrica y la relación con anestesia que nuestros residentes rotan en anestesia, para que conozcan el otro lado, detrás de la separación entre el campo quirúrgico y anestesiología. Y eso sensibiliza a ambas partes. Parece que igual los residentes que rotan en Club Nobel de Anestesia con nosotros tienen toda la confianza de manifestarnos y de preguntarnos. O sea que creo que fue un acierto muy bueno el haber aprovechado ese vínculo con anestesia para dar esta charla esta noche. Muchísimas gracias, doctora Pinzón, y muchísimas gracias a todos los asistentes, residentes y estudiantes, profesionales de la anestesia y de la cirugía pediátrica. Quedamos invitados para la próxima charla, Adriana. No sé si ya le tienes nombre y fecha. Es el próximo miércoles, está pendiente confirmar el tema, doctor. Ok, buenas noches a todos. Bueno, que pasen una muchas feliz noche. gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Un abrazo, buena noche, muy amables. Hasta luego, Que gracias. descansen. Chao.